Muchas gracias por estos minutos aquí hasta el departamento de Maldonado. Ya estuvimos abordando los bloques anteriores con el diputado del Frente Amplio Joaquín Garlo el proyecto de ley vinculado al ingreso de funcionarios en las intendencias, iniciativa que finalmente se aprobó con de todos los partidos a nivel de diputados, pero vos habías, por lo menos estos últimos días, planteado algunas críticas o algunos matices para con este proyecto. ¿Qué es lo que no te termina de convencer? Y bueno, a raíz de la votación del Partido Nacional, si cambió en algo tu visión al respecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. A ver, yo con este tema obviamente tengo mucha historia, ¿no? Porque después de haber estado más de 15 años en la actividad sindical municipal específicamente, a mí me tocó como último tema en la Federación Nacional de Municipales el año pasado eh, ir al Parlamento cuando Peña presenta el proyecto de ley. ¿Ah? La Federación Nacional de Municipales fue, yo estuve allí, yo era su presidenta, entonces estuvimos con la comisión que estaba estudiando y tratando este proyecto y lo que manifestamos fue la opinión que tienen los trabajadores. Obviamente que uno celebra que se resuelvan temas que tienen mucho tiempo, como la solicitud de los trabajadores de que los ingresos a las intendencias sean por concurso y por sorteo. Bárbaro. El problema es que en el proyecto inicial y en lo que se terminó aprobando, no se resuelve el problema de la función. ¿Por qué? Porque existen otras metodologías de contratación que cada vez se utilizan más, y que lo que hacen es encubrir designaciones directas. ¿Por qué? Porque si yo hago contratos de servicio, si contrato monotributos, si contrato unipersonales, si armo cooperativas y ONGs con militantes, estoy haciendo exactamente lo mismo y en realidad peor, porque es mucho más difícil saber quiénes son, dónde están, su remuneración. Es mucho más complejo buscar ese tipo de contrataciones que la del funcionario municipal, que con un simple pedido de acceso a la información, tenés la información de dónde está, cuánto cobra, cuánto hace que trabaja, dónde trabaja físicamente. Entonces, la realidad es que esto no resuelve el problema en sí de las formas de contratación y las metodologías de contratación que existen en las intendencias. Entonces yo, por eso ponía el ejemplo de Montevideo, obviamente por una cuestión de tamaño. No es la única intendencia, porque en el interior también hay intendencias que contratan con estas metodologías, pero es decir, a ver, Montevideo tiene 8.000 funcionarios municipales, pero tiene más del doble contratado con todas estas metodologías, además de las empresas privadas, ¿no? Que no son decisión de la intendencia, del intendente o de otras direcciones a quienes contratan, porque las contrata la empresa. Pero todo lo demás, yo he denunciado en su momento al Frente de ADEO Montevideo, cooperativas en Montevideo, que estaban con los camiones que usan para trabajar ploteados, por ejemplo, contra la LUC y haciendo las manifestaciones y utilizando todos los instrumentos que usan para realizar las tareas ahí, con gente que en realidad es prácticamente el dueño de la cooperativa, gente que ha cambiado su forma de vivir muchísimo, que no es un cooperativista que cobra 20.000 pesos en la cooperativa, como la mayoría de esos cooperativistas que están ahí de salario, y que tienen sus vehículos personales ploteados en su momento de Daniel Martínez, de distintas listas de los candidatos a la intendencia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que obviamente es un paso y lo dijimos, pero si no se abre el debate de todo el resto de las metodologías, cómo las controlamos, lo que hacemos en realidad es debilitar a los sindicatos municipales, porque en lugar de entrar funcionarios municipales van a entrar por todas estas metodologías, es gente que tiene menor cobertura social, que no tiene filiación sindical, que muchas veces no tiene las condiciones mínimas de salud y seguridad, que hay un montón de desventajas y de precarización del trabajo. Entonces, yo por eso decía, si vamos a dar la discusión, vamos a darla en serio y no a las apuradas, votando en la misma semana de una elección municipal para ver si alguno puede resumir algún votito pegándole a otro partido que en realidad no le termina de conformar este proyecto. Ahora, lo que dicen los diputados es que meterse en ese tipo de contrataciones, fundaciones, ONG, cooperativas, lo que sea, ahí sí atenta contra la autonomía departamental porque
es parte intrínseca de la gestión. Ahora, para los funcionarios que sí son presupuestados, ahí sí se puede obrar estableciendo un régimen a nivel nacional. ¿Vos esa visión no la compartís? ¿Crees que también se podría arreglar? Lo que te dicen es, bueno, pero mira que es más complicado, porque ahora el rubro de contratación ya no va a ser rubro cero, sino gasto de funcionamiento, eso no es tan fácil de presupuestarlo en un periodo. Pero mirá la Intendencia de Montevideo. Tiene un gasto de funcionamiento gigantesco y menos de un 15% en inversiones. ¿Por qué? Porque en ese gasto de funcionamiento está todo esto que yo te digo. Entonces, no es verdad que esto ya sucede hoy. Entonces, a mí lo que me parece es que se tendrían que haber dado el tiempo necesario y la apertura necesaria para que no quede resumido en, ta, ya con esto de que no pueden hacer designaciones directas, resolvimos el problema, está todo resuelto, no hay problema, no hay más problemas en las intendencias, no va a haber ningún clientelismo, todo es puro y cristalino. No. Y es más, esto va a fomentar a lo que te decía, menos funcionarios municipales y cada vez más de estas metodologías de contratación porque obviamente le facilita el proceso, los concursos son largos, ¿ah? Las metodologías de concurso que tenemos son procesos muy largos, que además también se pueden digitar en los concursos. Hay concursos que falta que diga que se llame Nicolás y que tenga de apellido Núñez, ¿entendés? O sea, hay también formas durante los concursos. Entonces, para mí hay que dar un debate serio, porque hay cosas de fondo que hay que modificar y que si uno se toma el tiempo y el trabajo de dar la discusión, de darla junto con el Congreso de Intendentes, de involucrar mucho más a los representantes de los trabajadores, creo que la solución sería mucho mejor que haber votado este proyecto que te reitero, para mí lo querían poner arriba de la mesa como una señal y no como resolución del problema de fondo. Porque la mayoría de los que Ahora ellos estaban, por dicen ejemplo, que la yo cuando fui a la iniciativa, comisión, lo que dicen ellos es que la iniciativa legal en realidad está hace mucho tiempo. De hecho, bueno, vos mencionás que estabas en avión todavía y fuiste a hablar sobre este asunto. mirá, ya existe en realidad en todos los estatutos de funcionario de las 19 intendencias, existe existe el ingreso por concurso y por sorteo. ¿Qué pasa? Ahí la Junta Departamental es la que debería de denunciar si los ingresos no se hacen por concurso y por sorteo. No solamente ahora porque estamos previo a la campaña o para querer hacer un resumen político, sino realmente si es un problema y si vos entendés y tenés pruebas de que hay clientelismo, denuncialo. Denuncialo, tenés las herramientas, tenés el legislativo municipal para poder llevarlo adelante, que es la Junta Departamental, con mayoría o con minoría. Sin embargo, vos has escuchado algún caso que digan, a este funcionario lo tomaron porque estaba en un comité o milita para el intendente o no sé qué. Son excepcionales esas situaciones. Entonces, si fuera algo tan natural y son procesos que se dan en todas las intendencias. Yo cuando lo he denunciado los casos, las personas y las cooperativas cuando las tuve que denunciar en su momento. Bueno, ¿por qué no hace lo mismo? No hacen lo mismo los edires. Obviamente lleva un proceso de investigación, de ponerlo arriba de la mesa, pero usando esto de la tabla de cuántos ingresos esos asignaciones directas tiene cada intendencia y decir, ay, las intendencias del Partido Nacional son un desastre porque están en los primeros lugares de la tabla. Sí, claro, Montevideo y Canelones están allá abajo, pero porque todas estas otras formas de ingreso, que son la mayoría de las vías por la que ingresan sus compañeros militantes, no tenés forma de cuantificarlas, de saber quiénes son y de saber cuáles son esas metodologías de ingreso, si no hay, por ejemplo, un sindicato, como en su momento nosotros lo denunciamos. Intuyo que si te hubiera tocado estar de diputada no lo votabas. Yo por lo menos hubiera llevado la discusión a este punto. Viste que yo hice una publicación diciendo cuál era mi opinión con respecto a esto, porque mucha gente me decía, ¿por qué yo no había comentado lo que me decían? Creo que había quedado claro, porque hasta cuando fui a la comisión en su momento, que estaba vivo el senador Peña y todo, lo hablamos, y lo que te iba a decir hoy en un momento era, en esa comisión, por ejemplo, no había nadie, o creo que había uno solo, que había estado alguna vez en una función municipal. Entonces yo le decía, a ver, obviamente no es que fuera obligatorio que los senadores o los diputados que estaban ahí en esa comisión o trataban este tema o llevaron todo este proyecto adelante, obligatoriamente tenían que haber sido intendentes o haber trabajado en una intendencia. Pero
las intendencias son diferentes a los organismos del gobierno nacional. Por algo tú trabajas en un ministerio y trabajes de administrativo en Artigas o en Montevideo, tenés el mismo salario. Pero en las intendencias, un administrativo de Montevideo, uno de Artigas, uno de Soriano, tienen salarios diferentes por las autonomías municipales, funcionamientos diferentes. Algunos tienen son insalubres en su tarea, en la recolección de residuos, en Montevideo no. O sea, hay grandes diferencias con la función del Estado, de cómo trabajan los funcionarios públicos a cómo trabajan los funcionarios municipales. Entonces, todas estas características, todas estas particularidades tendrían que haber estado arriba de la mesa en la discusión. Yo sé que en algún momento algunos de los compañeros del Partido Nacional que fueron intendentes o que estuvieron en las intendencias plantearon algunas cosas y lo quisieron llevar a como que estaban en contra del proyecto porque querían acomodar gente. Y no, es mostrar la particularidad de algunos problemas, porque de hecho ya hay departamentos que tienen legislado esto. Maldonado, por ejemplo, es un ejemplo de cómo poder hacer las cosas bien. Maldonado tiene la mayoría de sus ingresos por concurso y por sorteo. De hecho, Antía en un momento esto lo planteó. Quedó solamente un cupo porcentual ante necesidades que vos tengas que cubrir un funcionario de forma urgente. Les pasó, por ejemplo, cuando tuvieron que contratar, si no me equivoco, médicos, que tenían que contratarlos de forma urgente, y se usó ese cupo. O sea, ni siquiera se usó para contratar por particular confianza, sino ante una situación de urgencia, vos podés contratar cierto porcentaje de funcionarios de forma directa para cubrir rápidamente la necesidad. Y en las intendencias te pasa que te surgen ese tipo de situaciones y no podés esperar el tiempo de llevar adelante un concurso y un sorteo para dejar a esos funcionarios de forma permanente. Y Maldonado en realidad está hasta por debajo del uso de ese porcentaje que se dejaron para contrataciones que tuvieran que ser de forma directa. Entonces, ya hay intendencias que lo vienen trabajando. Habían buenos ejemplos. El problema es que el Parlamento lo hizo a espaldas del Congreso de Intendentes. O sea, poco más fue una Ahora, imposición al Congreso de ¿y por qué, Intendentes. y por qué se termina votando por unanimidad? ¿Por qué levantan todas las Porque manitos? obviamente, como lo pusieron arriba de la mesa, era el que no lo votaba, estaba en contra de los ingresos por concurso y por sorteo. Entonces, la realidad es que el Partido Nacional lo termina votando en las generalidades, y de hecho hay algunos diputados que lo planteaban y decían, acá hay que convocar al Congreso de Intendentes, acá hay que convocar a los representantes de los trabajadores, porque ni siquiera se votó el mismo proyecto del que cuando yo era representante de los trabajadores fuimos a dar nuestra opinión. Antes de volverlo a poner, o sea, cuando lo ponen arriba de la mesa de nuevo, tendrían que con las modificaciones presentárselo a los representantes de los trabajadores. No llamaron nunca a la Federación Nacional de Municipales. Lo decía esta semana el nuevo presidente de la federación, esto en algunas entrevistas que les hicieron. Entonces, a mí me parece que la opinión de los que saben del tema es necesaria, pero estaban muy apurados, lograron las mayorías y ahora quedaron como los reyes de que ahora todo es cristalino en los ingresos de las intendencias. Y saben que no, al revés, esto va a fomentar que para resolver rápidamente se usen otras formas de contratación, que aumente la precariedad del trabajo y que la realidad es que tengamos muchísimo menos información todos los ciudadanos de quienes están trabajando en las intendencias porque ya no van a ser funcionarios municipales, van a tener otras metodologías de contratación que es mucho más difícil saberlo y obtener esta información. Valeria, muchísimas gracias. Queríamos tener tu opinión al respecto Marina, porque nos parecía gracias a interesante el ustedes, que debate. pasen muy bien.